realidad social que no la vamos a poder evadir y no es con un sentimiento de optimismo o de pesimismo, es la realidad concreta. Y la realidad concreta que nos muestra, pues que se ha profundizado la pobreza. Eso es indiscutible, que hay mayor desempleo, que se han evidenciado esas condiciones de violencia contra las mujeres fundamentalmente, pero tampoco vamos a negar el tema de la violencia política, por ejemplo. Tenemos que mencionar y evidenciar aquí que el tema de la violencia contra los líderes sociales, los asesinatos a los líderes y lideresas sociales no para en este país y que incluso se ha exacerbado en el periodo de la violencia, en este periodo de la pandemia. Igualmente el tema de los asesinatos contra nuestros compañeros firmantes y compañeras firmantes del acuerdo de paz. O sea, aquí estamos pasando la página, todo el mundo se ha volcado a mirar el fenómeno de la pandemia, pero nos olvidamos de la paz y nos olvidamos de que la guerra aún continúa exacerbada en los territorios, que el tema de la estigmatización es profunda, porque tenemos que reconocer que aquí hay un gobierno que no es amigo de la paz, que no le apuesta a la paz, que se propuso hacer trizas el acuerdo y sigue haciéndolo. Entonces, que hay un Congreso mayoritario, Congreso de la República mayoritario, que está renunciando a hacer su papel como un ente independiente de control político, de legislar. El gobierno emitió más de 150 decretos con orden de ley, o sea, decretos leyes, y el Congreso no hizo ningún control sobre esos decretos. O sea, ¿qué tipo de Congreso es este? ¿Qué tipo de ente legislativo es este? Entonces una piensa que obviamente el panorama no es favorable para el movimiento social, para la justicia social, para la paz. Pero eso, justo como nos ha tocado siempre al pueblo colombiano en los peores tiempos siempre, porque aquí en Colombia hemos estado siempre en condiciones muy adversas, en violencia. Estamos llevando una guerra de más de 60 años, por ejemplo, y en esas condiciones tenemos que decir que siempre al pueblo colombiano le va a tocar. Cuando digo al pueblo colombiano me refiero a las grandes comunidades, a las grandes masas hoy en condiciones de precariedad absoluta. Nos va a tocar y toca pues seguir con la lucha y además reinventarnos la lucha, porque todo indica que no es de otra manera distinta. Y digo reinventarnos la lucha, sí, aquí el año pasado habíamos iniciado con unas jornadas de protesta hermosísima, donde de manera gigantesca la gente se volcó a las calles, digo, los jóvenes, las mujeres, se enfrentaron a la policía, bueno, pero fue reivindicando los derechos sociales en contra de esas medidas que el gobierno hoy va a tomar, como es el tema de la reforma laboral, que ya se viene en ciernes. Es como si el gobierno hubiese sabido que se venía el tema de la pandemia. Esto está hablando del teletrabajo, el trabajo por hora, sin ningún tipo de garantía social. O sea, estaba listo. Y hoy pues lo van a aplicar por decreto, por la forma que sea, lo van a hacer. Y el Congreso va a aplaudir. Entonces el movimiento social, la sociedad colombiana, la que creemos en un futuro distinto para Colombia, pues nos vamos a tener que reinventar nuevas formas de protesta, de exigencia, de visibilización. Y finalmente yo tengo que decir, nosotros y nosotras no vamos a renunciar a que Colombia pueda alcanzar una paz estable y duradera, a que se busque una negociación, por ejemplo, con el ELN, a que se termine con esa violencia en los campos colombianos. Y, por supuesto, que no vamos a renunciar, en mi caso personal, no vamos a renunciar a la lucha por los derechos de las mujeres. O sea que aquí es una situación muy adversa, pero también es una oportunidad para luchar y avanzar en la conquista, porque es posible. Yo no puedo decir que no es posible. Claro que es posible, pero si nos unimos, si dejamos los egos, si la gran mayoría, aquí no es un tema de cuál es tu ideología, de qué partido eres, no, aquí es un tema de que Colombia, las colombianas y los colombianos merecemos un mejor futuro. Los niños y niñas de este país merecen un mejor futuro y tenemos que pelear por él.